Bien, en este video del día de hoy, vamos a ver un aspecto que es fundamental para, para los estudiantes que estamos ligados, ¿no?, al procesamiento de datos, ¿no?, o de base de datos con los cuales siempre vamos a trabajar porque tenemos que recolectar información de áreas de bosque, en nuestro caso, de cultivos, en el caso de agronomía, de muestras de agua, en el caso de ambiental, etcétera. Entonces, siempre vamos a trabajar con datos, ¿no? Entonces, estos datos, una de las cosas importantes es generar inmediatamente alguna información de los datos, ¿no? Cuando nosotros tenemos datos, estos tienen que transformarse en una información aplicando procedimientos estadísticos, ¿no? Entonces, las tablas y gráficos dinámicos justamente tienen esa funcionalidad, convertir información rápidamente, y a partir de una sola base de datos. Entonces, a partir de una sola base de datos, nosotros podemos generar varios gráficos, varias tablas, y simplemente es definir qué variables queremos que estén representadas en una tabla o en un gráfico, ¿no? Entonces, acá vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver ahora, vamos a esperar a que se visualice Excel. No sé si ya se puede visualizar. Entonces, acá tenemos una base de datos de Excel, ¿no? Y también es importante que nosotros podamos ver acá, creo que la otra vez ya les expliqué, siempre es importante que coloquemos la celda o activemos la primera celda de la base de datos, en este caso la celda A1, donde está en este momento activado, ahí. Y ahora vamos a insertar, vamos a irnos al menú insertar, ¿no? Y aquí tenemos tres opciones acá. Uno que es tabla dinámica, ¿no? Que es la que vamos a aplicar, que ahí también cuando nosotros aplicamos, le damos un clic ahí, nos aparece una ventanita donde dice, la tabla dinámica permite disponer y resumir, eso del resumen es importante, fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Entonces, para la información, dice, puede hacerse un doble clic en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también más rato. Luego acá tenemos tablas dinámicas recomendadas, ¿no? Entonces, acá lo que hace el programa nos recomienda ciertas tablas dinámicas que puedan resumir y nos puedan generar tablas más atractivas, ¿no? También gráficos más atractivos. Entonces dice, haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de las tablas dinámicas que creemos que se adaptará mejor a sus datos, ¿no? Entonces, ahí hay una sugerencia de ciertas tablas, de ciertos tipos de tablas. Bueno, y el otro es simplemente una tabla. Este no es una tabla dinámica, el que dice tabla, simplemente crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados, ¿no? El que vemos, por ejemplo, es una tabla, lo que tenemos ahí. Podemos hacer una tabla sencilla, sin que sea una tabla dinámica. Las tablas permiten podemos filtrar y dar formato a los datos de una hoja o más, ¿no? Más fácilmente. Entonces, también una cosa importante acá es lo que estamos visualizando es una hoja dentro de un libro de Excel, ¿no? Entonces, un libro en Excel puede tener varias hojas, puede tener la hoja, en este caso, datos, puede tener otra hoja, datos 1, podría tener otra hoja, datos 2. Entonces, un libro en Excel está conformado por uno o varias hojas. Y a esas hojas también se los puede cambiar los nombres, ¿no? Yo en este caso le he colocado el nombre de datos a esa hoja, ¿no? Bien, entonces vamos a
vamos a aplicar acá la tabla dinámica. Cuando nosotros generemos la tabla dinámica, insertemos la tabla dinámica, van a aparecer también las herramientas de la tabla dinámica, las herramientas para configurar la tabla dinámica. Cuando nosotros tengamos y generemos el gráfico dinámico, lo enlacemos el gráfico a una tabla dinámica, entonces también van a aparecer las herramientas del gráfico dinámico, que son las que operan para poder cambiar rápidamente y hacer resúmenes de determinadas variables, de determinadas condiciones que nosotros somos los que vamos a seleccionar. Bien, entonces nos vamos acá y vamos ahora a insertar tabla dinámica. Bien, ahora dice crear tabla dinámica. Seleccione, dice un rango tabla o una tabla o un rango. Entonces aquí los datos tienen que ir desde la celda A1 hasta la celda L178. Entonces está bien, se ha seleccionado todos los datos que tenemos en esta base de datos, ¿no? Porque tenemos 177 filas que corresponden a 177 árboles, por lo tanto está bien los datos. Pero también nosotros tenemos ahí dos opciones, ¿no? Dice, elija dónde desea colocar el informe. Nos va a hacer un informe de la tabla dinámica, de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos, a las variables que seleccionemos, y ese puede ser una nueva hoja de cálculo, que normalmente es lo más adecuado, pero también podríamos querer que este informe de la tabla dinámica se encuentre en esta misma hoja, en la hoja datos, ¿no? Entonces podemos colocar acá en la hoja de cálculo existente, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar por default en una nueva hoja de cálculo. Entonces, cuando yo le dé a aceptar, ahora va a aparecer acá una nueva hoja. Fíjense, acá aparece la hoja 2, hoja 2. Esta es la hoja de la tabla dinámica, Y lo que tenemos, lo que estamos visualizando ahí, son los campos de la tabla dinámica, pero además, como está activado acá la celda, una celda dentro de la tabla dinámica, tenemos las herramientas de tabla dinámica, tanto analizar como diseño, ¿no? Entonces aquí vamos a tener analizar y diseño, ¿no? Entonces en diseño nosotros podemos ver una infinidad de tablas, ¿no? Aquí podemos seleccionar, son estilos de tabla dinámica, ¿no? Entonces, acá también podemos darle algunos diseños de informe, ¿no? El diseño de informe va a ser el que ajusta el diseño de informe, es la forma compacta, optimiza la legibilidad, mientras que los formularios tabulares y esquemáticos incluyen encabezados de campo, ¿no? Podemos ver cómo vamos a hacer los subtotales, los totales generales. En subtotales tenemos una muestra, se puede mostrar u ocultar los subtotales, y lo mismo igual en los totales generales. Se puede mostrar o se puede ocultar, ¿no? Bien, entonces aquí en este lugar es donde se va a generar la tabla dinámica. Y acá nosotros vamos a definir cómo vamos a querer que se genere esa tabla dinámica. Entonces aquí tenemos los campos, ¿no? Estos son los campos de la tabla dinámica. Cada una de las variables que nosotros teníamos en la base de datos, eso quiere decir parcela, subparcela, nombre común, diámetro DAP, uno de la primera medición en milímetros, de la segunda medición en milímetros. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero seleccionar nombre común, ¿no? Quiero que vaya donde a etiquetas, entonces agregar a etiquetas de fila. Ahora, fíjense, aquí tengo las etiquetas de fila, son los nombres comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una cosa importante que no hemos podido depurar. Fíjense, por ejemplo, acá dice, tenemos dos ochos, ¿no? Y eso se debe puede ser al tipo de letra, por ejemplo, que el 8 esté con dos tipos de letra. Entonces, antes de insertar la tabla dinámica, vamos a depurar ese problema de que tengamos dos 8. Entonces, nos vamos acá a la base, a los datos originales, y vamos a eliminar acá la tabla dinámica, lo eliminamos. Entonces, vamos entonces acá ir a datos
y vamos a hacer un filtrado. Hacer un filtrado. Entonces, acá en nombre común, vamos a deseleccionar todas las especies y solamente la vamos a seleccionar estos del 8. Aquí tenemos el 8. Bien, ahora, como tenemos acá, entonces hay algún nombre escrito en un formato diferente. Entonces acá, para que esté en el mismo formato de esta primera celda de 8, simplemente la vamos a copiar acá. Bien, ahora están todas en el mismo formato. ¿Y cómo podemos ver eso? Eso lo vamos a ver ya en la tabla dinámica. Entonces vamos acá, nuevamente seleccionamos todo, ¿no? Lo vamos a desactivar el filtrado y lo vamos a guardar. Ahora lo estamos guardando. Ahora vamos a ver si efectivamente ya no tenemos ese problema de que tengamos el 8 escrito de dos maneras y por lo tanto lo está tomando como si fuera uno de ellos una especie y el otro otra especie. En realidad es la misma especie, ¿no? Bien, entonces acá nosotros ahora vamos a insertar tabla dinámica, vamos a hacerlo más rápido, por default aceptamos. Y acá ahora yo voy a colocar nombre común, quiero que vaya en fila. Ahora vamos a ver, fíjense acá solamente aparece 8 y ya no aparecen dos 8, ¿no? Entonces ahora sí está bien, hemos normalizado. Ahora fíjense otra cosa, yo cuando salgo acá hago un clic fuera de la tabla, entonces desaparecen los campos de la tabla dinámica y desaparece también acá el menú de la tabla dinámica. En cambio, cuando yo le doy un clic acá, dentro de la tabla dinámica aparecen las herramientas de tabla dinámica, analizar y diseño, pero también aparecen los campos de la tabla dinámica, ¿no? Bien, ahora acá, nosotros vamos a irnos, por ejemplo, a observar diámetro. Ahora yo quiero que el diámetro, ¿no? De la primera medición en milímetros o en centímetros, vamos a ver acá, en centímetros, ¿no? Sea, sea sean los valores, ¿no? Entonces vamos a agregar a valores el campo DAP1, porque tiene que ser una variable cuantitativa. Entonces agregamos a valores y ahora tenemos acá los valores de la suma, aparece ahí como suma del diámetro de 277 árboles, la suma de sus diámetros. Pero acá nosotros no queremos la suma del diámetro. Entonces nos vamos acá en la primera y le decimos acá, nos vamos a configuración de campo de valor y queremos el promedio, ¿no? Además acá queremos el formato de número y para el formato de número vamos a decir que esto va a ser numérico y que va a tener, por ejemplo, simplemente un decimal. Entonces le damos Enter al promedio y aceptamos. Ahora fíjense, tenemos ahora los diámetros promedio, ¿no? Entonces, estos son los diámetros promedio. Vamos a ir acá y lo vamos a colocar al centrado. Bien, entonces ya tengo el promedio del diámetro de la primera medición en centímetros para cada una de esas especies. Ahora, podemos agregar nuevamente, ahora, fíjense acá no tengo ni en el menú, no aparece el menú herramientas de la tabla dinámica, ni tampoco aparecen los campos. Eso es porque estoy fuera de la tabla, tengo una celda activada fuera de la tabla dinámica. Si yo activo dentro de la tabla, ahora van a aparecer los dos, tanto las herramientas de la tabla dinámica como los campos de la tabla dinámica. Entonces, ahora voy a agregar otro campo a valores. Por ejemplo, la segunda medición también voy a agregar a valores. Hago lo mismo. Voy a colocar acá la configuración de campo de valor como promedio y también voy a dar formato de número, hemos dicho va a ser número y un solo decimal. Entonces vamos a aceptar. Ahora tenemos entonces el promedio de la primera medición del diámetro y el promedio de la segunda medición del diámetro para cada una de las especies, ¿no? Entonces aquí tengo para vivos y colorado, para cafetillo, etc. Bien, hasta acá tenemos
un aspecto sumamente importante, que es que estamos nosotros viendo para cada una de las especies cuál es el promedio de diámetro en la primera medición y su promedio en la segunda medición, ¿no? El tiempo transcurrido entre la primera medición y la segunda medición es de 3 años. Entonces, esta diferencia que hay del promedio, del diámetro, es lo que ha crecido en ese periodo, ese conjunto de árboles de cada una de las especies, ¿no? Lo más importante acá es este de acá. Fíjense acá, tenemos ordenar, yo puedo ordenar de la A a la Z las especies, ¿no? Puedo ordenar también de la Z a la A, o ponemos otras opciones de ordenación. Pero en acá lo que más interesa es los filtros de etiqueta. Los filtros de etiqueta, por ejemplo, el filtro de etiqueta, la etiqueta va a ser literal. Entonces, la etiqueta se refiere al nombre de las especies. Entonces, yo puedo hacer un filtrado de etiqueta, estoy aplicando un filtro, entonces estamos diciendo es igual a, ¿no? Es igual, por ejemplo, a. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, cuáles serán los árboles o el promedio, por ejemplo, de la especie laurel. Entonces, aquí voy a colocar laurel. Y entonces voy a colocar, aceptar, de laurel, el promedio de la primera medición, el promedio del diámetro ha sido 37.9 centímetros. Y luego en la segunda medición, el diámetro de estos árboles de la especie laurel ha sido de 41.5 centímetros. Entonces, nuevamente acá seleccionamos todo, y acá también podemos desactivar el filtrado. Entonces, acá le damos un clic y borrar el filtro. Borrar. Entonces, ahora está borrado el filtrado, ¿no? Nuevamente nos podemos ir acá, ¿no? Nuevamente podemos hacer filtros de etiqueta. Por ejemplo, acá dice, un filtrado, las especies que comienzan, ¿no? Que comienza por, entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir cuáles son los promedios de las especies que comienzan por coquino, por ejemplo. Coquino. Entonces, aceptamos, yo tengo dos especies, coquino colorado y coquino negro. Entonces, aquí tengo también sus diámetros promedios de la primera y de la segunda medición. Entonces, me está filtrando de acuerdo a esos criterios que yo estoy indicando. Y acá, fíjense, acá está activado el filtrado. Para desactivar voy a forzar el filtrado, ¿no? Entonces, nuevamente nos vamos acá a filtros de etiqueta, ¿no? Filtros de etiqueta. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Filtros de etiqueta y vamos a poner, por ejemplo, qué especies, ¿no? Terminan con, ¿no? Con colorado, por ejemplo. Acá vamos a ver colorado. Colorado, entonces vamos a aceptar. Bueno, ahí no aparece, hay un problema. A ver, vamos a ver nuevamente. Vamos a irnos acá. Comienza por, bueno, aquí vamos a ver que estamos en filtros de etiqueta, ¿no? Entonces, acá tenemos comienza, y aquí tenemos termina, ¿no? Termina con, a ver, vamos a ver si ahora tenemos resultado. Negro. Ya, entonces, por ejemplo, si colocamos termina con la palabra negro, vamos a tener coquino negro, estamos haciendo infiltrado en base a la terminación, ¿no? La palabra que termina en negro, tenemos un promedio de un diámetro de 19.8 en la primera medición y 21.6 centímetros en la segunda medición. Ahora, para eliminar ese filtrado, nos vamos acá y fíjense acá está activado el filtrado. Cuando borramos el filtrado, y nuevamente volvemos, ahora no está activado ningún filtrado. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos hacer los filtrados. Pero acá en realidad a través de estos filtrados podemos hacer consultas. Consultas, por ejemplo acá nosotros podemos consultar. Por ejemplo acá estamos hablando de filtros de valor. De valor son estos, los numéricos, ¿no? Por lo tanto acá yo podría decir, por ejemplo, ¿cuáles son, por ejemplo,
cuáles son las especies que tienen diámetros promedios en la primera medición, cuáles son las especies que tienen diámetros promedios entre 40 y 60 centímetros. Entonces, ¿cuáles serán las especies que en la primera medición tienen promedios entre 40 y 60 centímetros? Y ahora vamos a ver, son dos especies, Isiri y Ocho, que tienen en la primera medición 40 y 50, ¿no? Entonces, nuevamente vamos acá y está activado el filtrado, borramos el filtro y ahora nuevamente vamos a decir acá, vamos a hacer nuevamente un filtro de valor, ¿no? Entonces podemos decir cuáles serán las especies que tienen diámetros promedios mayores que 50 centímetros, ¿no? Entonces vamos a colocar en la primera medición, aceptamos, y las especies son mayores a 50 centímetros de promedio, Vibosi colorado, Ocho y Cerebo, ¿no? Y Cerebo. Nuevamente hacemos el filtrado, ¿no? Y ahora acá vamos a borrar el filtrado y ahora vamos a colocar un filtrado del valor y para colocar que sea ¿no? Entre 40, hemos dicho entre 40 y 60 centímetros, pero esto es de la primera medición. Ahora queremos irnos a la segunda medición. Entonces, ¿cuáles serán las especies? Son tres especies en la segunda medición que tienen entre 40 y 60 centímetros, que son Isiri, Laurel y Ocho, ¿no? Entonces, acá es importante el filtrado. Nuevamente vamos a desactivar, borrar el filtro y nuevamente aparecen todos, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, las consultas que nosotros podemos hacer cuando generamos una tabla dinámica y rápidamente nos va a dar la respuesta a esa consulta, ¿no? Entonces, esto no se olvide, esto es lo más importante, ¿no? Esto de que podemos ordenar también de la A a la Z, podemos tener más opciones de ordenación, pero lo más importante acá en las tablas dinámicas es el filtro de etiqueta, si es que tenemos una variable cualitativa, literal, o filtros de valor cuando son variables cuantitativas, tanto continuas como discretas, que posteriormente eso vamos a ver. Bien, entonces ya tenemos acá, ¿no? Ya tenemos acá eso. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando decimos cuáles son las especies que tienen diámetros, por ejemplo, diámetros promedios menores, por ejemplo, a 20 centímetros, entonces, ¿cómo vamos a colocar? Filtro, ¿no? Entonces vamos a colocar menor que en la primera medición. Es menor, hemos dicho que 25 centímetros. Entonces, ¿cuáles son las especies que tienen menos de 25 centímetros en promedio en la primera medición? Son todas las que tenemos acá, ¿no? Y si nosotros ahora cambiamos y decimos menores que 20, no 25, aceptamos y tenemos ahí las especies cafetillo, chocolatillo, coquino negro, gargateo, guapomó, negrillo, pacay, palo romano y tachori. Presentan promedios que son menores a 20 centímetros. Entonces acá nosotros tenemos menores a 20 centímetros y por lo tanto estas serían las especies que presentan diámetros promedio más pequeños, los más mínimos, en la primera medición, ¿no? Siendo la especie Guapomó, indudablemente, la que presenta el menor promedio, con 9.1 centímetros, ¿no? Y también podemos decir ahora los que son mayores a 60, entonces vamos a cambiar acá, borramos el filtro y ahora decimos mayores, ¿no? El filtro mayor que, entonces mayor que 60, por ejemplo, mayor que 60 centímetros. Entonces, ¿cuáles serían las especies en la primera mención? Son dos especies que tienen diámetros mayores a 60 centímetros, Vibosi colorado y Cerebó. Y en realidad, Vibosi colorado es la que presenta el mayor volumen promedio en la primera medición, ¿no? Nuevamente, para desactivar el filtrado, nos vamos acá y decimos borrar filtro. Ahora nuevamente aparecemos a todos los que teníamos ahí en esta tabla dinámica, ¿no? Ahora
vamos a generar un gráfico de estos valores, tanto del diámetro en la primera medición como en la segunda medición. Y aquí tenemos las especies, los nombres comunes de las especies. Bien, ahora vamos a generar un gráfico dinámico. Entonces acá nosotros vamos a colocar, aquí tenemos entonces herramientas de tabla dinámico y tenemos gráficos, ¿no? Gráficos dinámicos en el menú analizar. Entonces vamos a colocar ahora un gráfico que esté enlazado con esta tabla dinámica. Entonces colocamos acá, ¿no? Y decimos entonces ahora vamos a tener, aceptamos, y vamos a tener entonces, esta es mi tabla dinámica, ¿no? Esta es mi tabla dinámica. Entonces, aquí tenemos las especies, ¿no? Y lo que tenemos acá en el eje vertical son los promedios de diámetro, Entonces, acá, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir, por ejemplo, que las especies que tienen los mayores diámetros en la primera medición son Bibosi colorado, Cerebo y Ocho. Esas son las tres especies que tienen los mayores promedios del diámetro en la primera medición. Entonces, ahora aquí tenemos estas tres especies y ahora acá yo quiero solamente hacer un gráfico para esas especies, que serían Bibosi colorado, Cerebo y Ocho. Entonces, vamos a tener acá, deseleccionamos Bibosi colorado, hemos dicho Cerebo, ¿dónde está Cerebo? Y 8. Bien, ahí tenemos entonces esos valores y le damos a aceptar. Fíjense, ahora el gráfico simplemente va a quedar ahí, ¿no? Entonces, hemos generado un nuevo gráfico automáticamente, ¿no? Automáticamente. Y estas serían entonces las especies con los mayores diámetros en la primera y en la segunda medición, ¿no? Y hemos dicho que la diferencia de estos dos es el incremento que ha tenido esos árboles, esas especies, durante el tiempo de 3 años, ¿no? Entonces acá tenemos ahí, y aquí tenemos una herramienta importante en Excel, que son adicionar los elementos del gráfico. Entonces acá voy a adicionar, ¿no? Entonces aquí tenemos título de los ejes, acá yo voy a colocar especies forestales, por ejemplo, acá, especies forestales, tenemos ahí. Y acá nosotros tendríamos diámetro promedio en centímetros. Entonces vamos a colocar acá diámetro promedio en centímetros. Bien, entonces ya tenemos el diámetro promedio en centímetros, ¿no? Y acá podemos colocar también nosotros un título, ¿no? Aquí está, título del gráfico. Podemos decir en acá, ¿no? Entonces, lo que estamos representando es el diámetro, ¿no? Diámetro promedio, ¿no? Diámetro, o especies, podemos decir, especies con los mayores diámetros promedio. Entonces acá, fíjense, ya está, tenemos un gráfico, ¿no? Esta leyenda lo podemos llevar también más abajo, podemos dar el formato de leyenda, y en ese formato de leyenda podemos decir que queremos que esté en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior, y por lo tanto vamos a cambiar eso, ¿no? Que esté en la parte inferior, ¿no? Entonces ahora aparece acá en la parte inferior. Bien, ahí tenemos el gráfico, ¿no? Especies con los mayores diámetros promedio, aquí tenemos las especies, aquí tenemos la leyenda, aquí dice diámetro promedio en centímetros, ¿no? Entonces ahora, para que no aparezcan en el gráfico estas ventanitas, nosotros tenemos que irnos acá entonces a herramientas del gráfico, ¿no? Herramientas. Y en ahí entonces vamos a desactivar los botones de campo. Bien, ahora hemos
desactivado. Y ahora sí tenemos entonces nuestro gráfico. Tenemos las especies forestales, Vibosi colorado, ocho y cerebó, son las que presentan los mayores diámetros en promedio. En el caso del Vibosi colorado, este alcanza diámetros que están alrededor de 80 centímetros, diámetros promedio. Le sigue el cerebó con diámetros promedios más o menos entre 60 y 65 diámetros. Y finalmente tenemos la especie 8, con diámetros tanto en la primera y en la segunda medición de aproximadamente 50 centímetros. Entonces, la diferencia que hay entre las barras azules y las barras negras, en realidad es el incremento, la tasa de incremento en diámetro de los árboles, ¿no? Y se puede observar, por ejemplo, que el cerebó ha tenido un mayor, ¿no? Un mayor incremento del diámetro en comparación con el 8, que tiene el menor incremento entre la primera medición del diámetro y la segunda medición del diámetro, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ese gráfico. ¿Qué tenemos que hacer con este gráfico? Lo que tenemos que hacer con este gráfico es copiar como imagen. Entonces, para eso nos vamos, ¿no? ¿Y por qué es necesario que lo copiemos como imagen? Este gráfico está enlazado con la tabla. Y aunque nosotros lo copiemos el gráfico a Word, por ejemplo, este gráfico va a seguir enlazado con la tabla dinámica que nosotros hemos utilizado para generar este gráfico. Entonces vamos a tener acá, una imagen con Control, Window, mayúscula y S, ¿no? Y ahora vamos a tener disponible esta herramienta. Y ahora con esta herramienta yo voy a seleccionar este gráfico. Entonces, vamos acá, seleccionamos, bien, hemos seleccionado, y ahora nos vamos a Word y lo pegamos. Bien, ahora fíjense, ya tengo yo especies con los mayores diámetros promedio, ¿no? Aquí tenemos diámetros que alcanzan hasta los 80 centímetros y otros a partir de cuánto, de 50 centímetros. Entonces, esos son las especies con los mayores diámetros promedio. Pero también, acá nosotros está activado el filtro, podemos nuevamente desactivar y colocamos todos y nuevamente ahora el gráfico va a aparecer para todas las especies, ¿no? Si nosotros hemos hecho un gráfico, una tabla para las especies con los mayores diámetros promedio, también podemos hacerlo para las especies con los menores diámetros promedio, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Visualizar acá cuáles son las especies con los mayores diámetros. Son Guapomó por una parte, ¿no? Por otra parte, Pacay, ¿no? Entonces tenemos Guapomó y Pacay. Y posteriormente, a ver cuál tenemos otro, Pacay y Negrillo. Entonces vamos a tener esa especie, Guapomó, Pacay, Pacay y Negrillo. Entonces vamos a tener Guapomó, Pacay y Negrillo. Entonces vamos acá, nuevamente nos vamos aquí a las herramientas del gráfico, ¿no? Vamos a activar ahora los campos, vamos a activar, ahora estamos activando. Ahora nosotros hemos dicho que las especies son Guapomó, Pacay y Negrillo. Entonces nos vamos acá, vamos a desactivar todos y ahora vamos a ver Guapomó, el otro es Pacay. Entonces vamos a seleccionar también Pacay. Y finalmente, el otro va a ser, ¿dónde está? Tachori, ¿no? Entonces, Guapomó, Pacay y Tachori. Entonces vamos y seleccionamos ahora Tachori. Bien, ahora le damos a aceptar. Ahora nos va a dar el gráfico, pero de las tres especies con los menores. Ahora, entonces aquí tenemos que cambiar especies con los menores diámetros promedio. Bien, esos son los menores diámetros promedio, ¿no? Entonces aquí tenemos Guapomó, Pacay y Tachori, ¿no? Y nuevamente nosotros para desactivar esto,
nuevamente nos vamos a sus herramientas y desactivamos botones, ¿no? Ahora tenemos Wapamo, Pacay y Tachori, ¿no? Entonces, ahora vamos a copiar el símbolo de Windows, mayúscula y S, ¿no? Entonces, ahí estamos copiando. Y ahora vamos a tener entonces el gráfico. Entonces, nos vamos acá. Vamos a tener el gráfico. Bien, entonces tenemos el gráfico ahora de las especies con los menores diámetros promedio y los vamos a pegar acá, ¿no? Vamos a pegar. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho entonces el gráfico hubiera aparecido igual como está el anterior, ¿no? Como está este que nosotros hemos cambiado. Entonces, cualquier cambio acá hubiera significado también lo que nosotros hemos cambiado en las herramientas de tabla y gráfico dinámico, ¿no? Entonces, nuevamente nos vamos acá y entonces ahora tenemos allí entonces el gráfico de las especies con los menores diámetros promedio, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tenemos ahí. Ahora, otra cosa importante acá es que cuando nosotros nos vamos a herramientas del gráfico y acá colocamos analizar, ¿no? Y activamos los campos nuevamente, entonces nosotros podemos acá activar, hacer los filtrados. Los filtrados acá hemos seleccionado solamente 3 especies, podríamos seleccionar nuevamente todas, ahora va a aparecer el gráfico de todas, ¿no? Tenemos todas las especies, ¿no? Entonces, tenemos acá las especies con los menores diámetros promedios y tenemos las especies con los mayores diámetros promedio, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos seleccionar, ¿no? Las especies que queramos, ¿no? Por decir, si yo solamente quisiera saber, a ver, cómo será el diámetro, ¿no? De verdolago de estos 3 que tenemos, de los últimos tres. Entonces acá estoy en gráfico, ahora desactivando todo, y quiero hacer un gráfico para cerebó, tachori y verdolago, solamente esas especies. Ahora fíjense, va a cambiar el gráfico, y ahora son especies, ¿no? O diámetros promedio de 3 especies, cerebó, tachori y verdolago amarillo. Entonces, si nosotros seleccionamos eso, podemos ver claramente que el cerebó tiene el diámetro promedio es mucho mayor en comparación con tachori y con verdolago amarillo, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar eso, podemos decir, por ejemplo, podemos decir diámetros de la primera y segunda medición de las especies. Entonces acá vamos a poner cerebó, de las especies cerebó, tachori y verdolago amarillo. Entonces aquí vamos a tener y verdolago amarillo. Bien, entonces borramos todo lo demás. Bien, y ya tenemos entonces un nuevo gráfico más ahí. Bien, ahora desactivamos nuevamente los botones de campo, ¿no? Tenemos el título, todo. Y ahora vamos a ir a mayúscula, teclado, mayor, mayúscula y S, ¿no? Entonces vamos a seleccionar ahora esta figura, y acá lo seleccionamos, ¿no? Vamos a tener entonces ese gráfico. Entonces esto lo podemos copiar acá. Y entonces vamos a tener un tercer gráfico más, Bueno, esto, digamos, no tenía que aparecer esto de área de gráfico. A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bien, entonces nuevamente vamos a seleccionar ahí, ¿no? Entonces, Windows, mayúscula y S. Entonces, acá tenemos ahí, ahora sí. Entonces nos vamos y seleccionamos. Vamos a seleccionar entonces acá. Seleccionamos estos de acá, entonces vamos a tener acá un nuevo gráfico, ¿no? Entonces ese gráfico, acá, lo vamos
a tener, y este sería el gráfico. Entonces, fíjense, los tres gráficos son diferentes. Este primero es de las especies con los mayores diámetros promedio, este es con las especies con los menores diámetros promedio. Aquí tenemos entonces, bueno, esto tenemos que eliminar. Y ahora tenemos aquí diámetros de la primera y segunda medición de las especies Cerebot, Tachori y verdolago amarillo, ¿no? Entonces tenemos ahí las gráficas. Otra cosa importante acá en las tablas dinámicas, si yo cambio las condiciones y hago un filtrado en la tabla, también cambia la tabla dinámica. Solamente va a tener Cerebot, Tachori y verdolago amarillo. Entonces, ¿por qué hemos seleccionado? Ahora, nuevamente, yo voy a activar mi gráfico está activando, voy a analizar, y ahora digo que me muestre los campos, y ahora me está mostrando ahí, y nuevamente puedo volver a todas las especies, ¿no? A todas las especies. Bien, y ahora tenemos todas las especies, y tenemos acá el diámetro de la primera medición y el diámetro de la segunda medición, ¿no? Entonces, esas son las funcionalidades más importantes que tenemos en una tabla y en un gráfico dinámico, ¿no? Bien, entonces ahí nosotros podemos continuar haciendo otros procedimientos. Entonces, acá vamos a colocarle también un nombre, acá lo podemos colocar un nombre acá, puede ser tabla dinámica, tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, tabla dinámica 1. Entonces, estoy dando un nombre. Esta es la tabla dinámica 1. Acá están los datos. Esta es la tabla dinámica 1, ¿no? Y acá tenemos entonces los datos. Ahora, puedo generar acá otra tabla dinámica. Nuevamente me voy a parcela, voy a insertar tabla dinámica. Bien. Nuevamente verifico que estamos seleccionando desde la celda A1 hasta la celda L178. Entonces, ¿está bien? Va a ser en una nueva hoja de cálculo. Está muy bien. Y esta hoja ya lo ponemos nombrar acá. Lo vamos a llamar, por ejemplo, tabla dinámica, pero tabla dinámica 2. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos cuáles son los campos que van a formar esta tabla dinámica, ¿no? Entonces, bueno, este formato de forma lo vamos a cerrar y aquí tenemos campos de tabla dinámica y nuevamente vamos a colocar nombre común en la fila, y ahora vamos a colocar otra variable cualitativa en la columna. Entonces vamos a colocar posición de copa, por ejemplo, acá, eso estará en la columna. Ahora aparecen acá posición de copa 1, 2, 3, 4, etc. Y yo quiero saber, por ejemplo, qué pasa con el diámetro de la primera medición. Entonces nos vamos acá, diámetro de la primera medición en centímetros y agregamos a valores. Ahora, se va a rellenar ahí todo, pero también nosotros podemos ver que los valores, está diciendo suma. Y nosotros no queremos la suma, queremos el diámetro promedio por cada especie y por cada categoría de posición de copa, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí las categorías de posición de copa, son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Desde condiciones 1, donde están creciendo con toda la iluminación disponible los árboles, tanto con una disposición vertical como lateral. Y en el otro lado, árboles, ya en la categoría 5, que están creciendo en condiciones de poca iluminación solar, ¿no? Casi creciendo como árboles suprimidos debajo del dosel superior. Y por lo tanto, ahí tenemos entonces el diámetro promedio, pero ahora ya en función de cada una de las categorías de posición de copa, ¿no? Entonces aquí vamos a poder, esos son los diámetros, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver que es la suma, pero hemos dicho que lo que más nos interesa es el promedio del diámetro. Entonces, esto vamos a cambiar, vamos a hacer configuración de campo de valor y lo que necesitamos es el promedio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dice, tenemos que tener el promedio. Entonces, el promedio es este que tenemos, el promedio para Vibosi Colorado, para la categoría 1 de posición de copa, ¿no? El diámetro es de 161.6 centímetros, ¿no? En cambio, para la posición de copa 2 de la misma especie Vibosi Colorado, el diámetro promedio es 64.18.
Para la posición número 3 tenemos un diámetro promedio de los árboles que están de Vibosi colorado, que están creciendo en esas condiciones de posición de copa 3, de 55.1. También no tenemos árboles que están creciendo en las condiciones de posición de copa 4, ni posición de copa 5 en el caso del Vibosi colorado. Entonces acá nosotros podemos cambiar también todo esto, ¿no? Y podemos darle un formato también, ¿no? Entonces vamos a darle acá configuración de campo de valor, ¿no? Entonces está en promedio, y le damos formato de número. Y aquí le decimos que va a ser número y podemos darle simplemente un decimal, ¿no? Y le damos Enter. Bien, ahora estamos entonces uniformizando y ahora aquí tenemos nuestros datos. Esto lo podemos centrar acá. Vamos a centrar. Y también podemos aumentar las columnas. Entonces acá podemos hacerlo un poco más. Bien, ahora fíjense, aquí tenemos más claramente la tabla donde está. Y acá también podemos colocar, faltaba eso, podemos centrar, para que no nos confundamos, podemos centrar, ¿no? Y podemos también hacer un poco menos esto del ancho de la columna, ¿no? Entonces vamos acá, vamos a disminuir el ancho de la columna. Bien, y entonces un poco más. Bien, entonces aquí tenemos la posición de copa. Las columnas son posición de copa 1, posición de copa 2, posición de copa 3, 4 y 5, ¿no? Y aquí tenemos en las filas los nombres comunes de las especies y por lo tanto vamos a tener entonces estos valores son los diámetros promedios. Y esto es, por ejemplo, el Vibosi tiene en general para todos los árboles un promedio de 81.9 centímetros, un promedio del diámetro. En cambio, solamente para los árboles que están creciendo en condiciones de posición de copa 2, tienen un diámetro promedio de 64.2 centímetros, mientras que los otros árboles que están creciendo en posición de copa 3 tienen un diámetro de 55.1 centímetros. Entonces, acá estamos analizando ahora cómo ha sido el diámetro en la primera medición, porque es lo que está activado acá, ¿no? En la primera medición, pero en función a el nombre común de las especies y también en función a la categoría de posición de copa. Y esto podemos hacer una serie de análisis en realidad a esta tabla o a esta tabla dinámica, estos resultados, ¿no? Entonces, acá tenemos, hasta el momento, solamente la tabla dinámica, ¿no? La tabla dinámica del diámetro de la primera medición en función del nombre común de la especie y de la categoría de posición de copa, ¿no? Entonces, acá, si nosotros generamos gráfico, ¿qué vamos a generar ahora? Vamos a tener un gráfico sumamente amplio, sumamente amplio. Si nosotros vemos ahí, se va a generar, ¿no? Para cada una de las especies, se va a generar los diámetros promedio por cada una de las categorías, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos ahora a seleccionar solamente, por ejemplo, habíamos indicado que las especies que tienen los mayores diámetros son Vibosi y Cerebó, ¿no? Entonces, vamos a hacer solamente para Vibosi y Cerebó, vamos a seleccionar todo, Vibosi y Cerebó. ¿Dónde está acá? Cerebó. Solamente para estas dos especies. Ahora, fíjense, esto es lo que nos está dando aquí el gráfico. El gráfico nos está indicando, ¿no? De que nosotros tenemos ahí, ¿no? El Vibosi colorado, en el caso del Vibosi colorado, los árboles de esta especie están creciendo en posición de copa 1, en posición de copa 2 y en posición de copa 3. Eso significa que en el bosque colorado no tenemos individuos, árboles, en posición de copa 4 y 5. Y en el caso del cerebro lo mismo, están creciendo solamente en posición de copa 1 y en posición de copa 2. Aquí podemos ver tanto para Vibosi como para cerebro que están creciendo, para los árboles que están creciendo en posición de copa 1, que tienen la mayor iluminación, ¿no?, disponible de la radiación solar. Entonces, vemos que en esta posición de copa y en estas condiciones,
los árboles presentan los mayores volúmenes o los mayores promedios de diámetro de la primera medición. Entonces, acá podemos ver en el caso del Vibosi, alcanza más o menos a 161.6 centímetros, ¿no? Ese es el diámetro de los árboles de Vibosi que están creciendo en la posición de copa 1. Luego le siguen los árboles que están creciendo en la posición de copa 2, ¿no? Con 64.2 centímetros. Y finalmente, los árboles de Vibosi colorado que están creciendo en la posición de copa 3 con 55.1 centímetros de diámetro promedio. En cambio, la otra especie, el cerebro, solamente sus árboles, los árboles de esta especie, están creciendo en dos categorías de posición de copa, en la 1 y en la 2, ¿no? Entonces, la 1, los árboles que están creciendo en posición de copa 1, presentan un diámetro promedio de 97 centímetros y los árboles que están creciendo en posición de copa 2 presentan un diámetro de 27.3 centímetros de diámetro promedio, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer este gráfico, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle títulos. Y acá yo voy a colocar especies forestales, ¿no? Especies forestales, ¿no? Y tenemos acá especies forestales, ¿no? Luego, ¿qué más vamos a tener acá? Tenemos, en este lado tenemos diámetro promedio. Entonces vamos a colocar diámetro promedio en centímetros, diámetro promedio en centímetros. Bien, entonces ya tenemos ese gráfico ahí, ¿no? Y también, entonces, nos vamos a ir acá, hacemos un clic en el gráfico, nos vamos a analizar y vamos a ver qué pasa con los campos, ¿no? Entonces, este sería mi gráfico, ¿no? Este sería mi gráfico. Entonces, donde yo tengo, entonces, las especies forestales, Vibosi y Cerebó, y tenemos las posición de copa. Entonces, ¿eso dónde podemos explicar? Eso podemos explicar en un título, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá diámetro promedio, diámetro promedio, ¿no? De las especies sería en este caso Vibosi, de las especies Vibosi colorado, y Cerebó, ¿no? El promedio de las especies Vibosi colorado y Cerebó en función de la posición de copa. ¿No? Entonces ahí tenemos ya un título también. Entonces, aquí tenemos un título, ¿no? Entonces, acá tenemos el gráfico. Entonces, nuevamente, podemos ver, acá, por ejemplo, tenemos que, aquí, por ejemplo, le gana un decimal. Entonces, podemos ir acá y podemos dar formato al eje, ¿no? Damos formato al eje y acá vamos a ver, acá dice formato al eje. Acá en número, vamos acá, nos vamos a número, ¿no? Y acá vamos a colocar el número, pero nosotros no queremos ningún decimal, entonces colocamos 0 decimales. Bien, ahora tenemos ahí, eso ahí en ese eje. Bueno, vamos a desactivar esto más. Bien, ahora tenemos el gráfico acá, ¿no? Ahora este gráfico para copiar, que es lo único que tengo que hacer, símbolo de window, mayúscula y S. Y ahora lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar entonces en una hoja de Word, ¿no? Entonces acá nos vamos y tenemos entonces el gráfico y tenemos entonces acá ese gráfico, lo podemos copiar acá. Fíjense ahora ya no tenemos todas esas figuras, ¿no? Entonces tenemos todas las figuras ahí. Bien, entonces acá nosotros hemos generado estos gráficos, ¿no? A partir del uso de la tabla y gráfico dinámico. Acá nosotros hemos seleccionado las especies, pero también se cambia automáticamente lo que es la tabla dinámica. Ahora, si en el gráfico dinámico ahora yo voy a cambiar, entonces también va a cambiar en el otro. Entonces vamos a ir a colocar nuevamente acá herramientas de gráfico, analizar y colocar botones, ¿no? Y ahora acá vamos a indicar que vamos a ir acá y vamos a colocar todos, vamos a seleccionar nuevamente,
Nuevamente están todas las especies, todas las especies. Y ahora vamos a tener entonces acá también todas las especies en la tabla dinámica. Entonces, el gráfico dinámico y tenemos la tabla dinámica, ¿no? Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos generar estas tablas y gráficos dinámicas y como les había dicho, es una herramienta importante para rápidamente poder generar información, hacer consultas, ¿no? Entonces, consultas como cuáles son las especies que están creciendo más en posición de copa 1, qué especies tenemos más creciendo en condiciones de posición de copa 5, entonces podemos eso responder haciendo estas tablas o los gráficos. O la otra pregunta que también hemos visto ahí, ¿cuáles son las especies que tienen los mayores diámetros promedios en la primera medición? ¿Cuáles son las especies que tienen los mayores diámetros promedios en la segunda medición? ¿No? ¿Cuáles son las especies que tienen los menores diámetros promedios en la primera medición y en la segunda medición? Entonces, todas esas consultas las podemos responder justamente utilizando esta herramienta de la tabla y del gráfico dinámico. Bien, entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Nos vamos acá y vamos a guardar el video. Vamos a detener la grabación